Hola, gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro programa Conéctate con KPMG Impuestos 2.0. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que es los incentivos fiscales del régimen de zonas francas. Para esto me acompaña Eric, que es supervisor de nuestro equipo de impuestos, especialista en la materia tributaria y también bastante conocedor del régimen de zonas francas. Eric, muchas gracias por acompañarme. Tal vez para empezar, un tema muy relevante es que el régimen de zonas francas ha sido muy exitoso en Costa Rica en la atracción de inversión y el régimen tiene evidentemente aparejado una serie de incentivos fiscales. Entonces tal vez si pudiera hacernos un breve comentario acerca de esos incentivos que estamos conversando. Claro, por supuesto, y no, más bien muchísimas gracias, José, por el espacio. Nada más recordar que, como comentas, el régimen de zonas francas es una serie de incentivos que concede el gobierno a lo que es la inversión, proyecto que hace una empresa dentro del país. Entonces, solo recordar aquí que vamos a tener una inversión en dos componentes. El primero relacionado con lo que es activos fijos y por otra parte lo que sería el nivel de empleo. Entonces, bajo ese compromiso que yo adquiero como empresa solicitante que va a ser beneficiaria del régimen, voy a tener una serie de incentivos fiscales. Primordialmente, ¿cuál podría ser el beneficio por excelencia que podemos conversar? Sería el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las utilidades, el cual para una inversión dentro del gran área metropolitana podríamos considerar un periodo de 8 años, 100% exención, y en los siguientes 4 años un 50% de exención, siendo que ya una vez transcurrido ese plazo, estaríamos grabados con la tarifa correspondiente aplicable en el impuesto sobre la renta. Igualmente tenemos exenciones muy importantes en lo que puede ser también el internamiento de maquinaria, equipo, insumos y demás que yo necesite para lo que es mi proceso productivo. A eso podríamos estar hablando, por ejemplo, lo que es el impuesto al valor agregado o igualmente aranceles, impuestos aduaneros y demás que podrían resultar aplicables a lo que sería una importación en régimen normal, digamos. Y aparte de eso, también tenemos beneficios en lo que puede ser el impuesto sobre las remesas al exterior, pagos de rentas de fuente costarricense que yo hago a no domiciliados. Y aparte de eso, tendríamos también todos estos beneficios relacionados con lo que es bienes inmuebles, ¿verdad? El pago del impuesto de bienes inmuebles, impuesto de traspaso y por qué no hablar también de lo que podría ser la licencia municipal, a lo cual tenemos un periodo de exención de, valga la redundancia, todos estos últimos, de un periodo de 10 años. Entonces, a grandes rasgos, esos son como los beneficios que podemos encontrar y por qué no decir una serie de incentivos que son relativamente recientes para lo que es las empresas que operan fuera de gran área metropolitana, ¿verdad? Para estas nuevas categorías que se establecieron, a las cuales tienen, por ejemplo, beneficios en lo que es este tema de cargas sociales, contribuciones a la seguridad social y también mayores facilidades en lo que es cumplir con su nivel de inversión en activos fijos, por ejemplo. De acuerdo, sí, muy bien, es bastante comprensivo. Tal vez ahí, Eric, un tema que es muy interesante es el límite objetivo de la exención, porque la exención es subjetiva porque se le otorga a empresas en específico que cumplen un procedimiento administrativo, pero también es objetivo porque tiene un límite en la categoría y la actividad. Entonces las exenciones fiscales están limitadas por esa actividad autorizada a la empresa del régimen. Entonces tal vez en el caso del impuesto al valor agregado, ¿cómo has visto que se tiene que manejar ese límite? ¿Cómo se controla? O si hay casos donde has visto que tal vez una transacción, a pesar de que sea realizada por la empresa del régimen, tenga que pagar el IVA, por ejemplo. Claro, ese aspecto es súper importante porque como comentas, José, vamos a ver, yo tengo que revisar mi categoría como empresa beneficiaria. ¿Y dónde puedo encontrar esto? Pues el documento primordial va a ser el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen, el cual va a estar acompañado de otra documentación, como lo sería también la solicitud o formulario de ingreso de la empresa beneficiaria. Entonces, ahí puedo ver las descripciones de actividades, los códigos CAR que tengo autorizados y en fin también una descripción del proceso productivo, ya sea de un servicio o igualmente un proceso, por ejemplo, de manufactura o comercialización, yo lo voy a encontrar en esa documentación. Entonces ya ahí nos marca esa cancha de exactamente qué es lo que yo estoy autorizado a realizar y ese es mi punto de conexión para saber entonces aquellas compras que yo tengo o igualmente internamientos si deberían o no encontrarse sujetas a estos beneficios fiscales. Entonces, ya aterrizándolo un poco el impuesto al valor agregado, ¿qué es lo importante? Ver en qué medida lo que yo estoy adquiriendo realmente es utilizado para ese proceso productivo o para ese proceso de prestación del servicio. Entonces, claro,
podemos distinguir algunos casos prácticos. Por ejemplo, hemos visto escenarios donde de pronto tenemos tal vez estas famosas actividades recreacionales para los colaboradores, en las cuales de pronto se pueden comprar camisetas de uso, no sé, de ocio, equipos de fútbol o de cualquier otro tipo, o de indumentaria que no corresponde a las actividades laborales, por decirlo, no sé, algunas tenis, zapatos y demás, que no es propiamente necesario para realizar las actividades laborales. Bueno, todo eso, desafortunadamente, aunque sabemos que por un tema de recursos humanos es importante y necesario para la organización, no estaría involucrado directamente con mi proceso de producción, ¿verdad? Entonces, claro, en esos casos hemos visto que, por ejemplo, la compra de estas camisetas que de pronto se pueden otorgar, por ejemplo, en el Día del Padre, o igualmente regalos en particular para el Día de la Madre, entre otras festividades que podemos ver en las organizaciones, no deberían de estar exentos del impuesto. Entonces, un aspecto práctico muy importante revisar es las órdenes de compra, ¿verdad? Con nuestro equipo de compras, cuando estamos emitiéndolo con el proveedor, poder identificar exactamente qué conceptos estamos adquiriendo y ver si realmente o no se encuentra vinculado con lo que es nuestra actividad autorizada. Entonces, esto nada más para comentar algunos ejemplos. Ahora, caso muy diferente. ¿Qué ocurre si dentro de mi proceso productivo yo tengo una planta en la cual yo necesito cierta indumentaria para poder ingresar a esa planta? Es decir, tengo a los colaboradores, ellos necesitan hasta cambiarse la indumentaria con la cual llegan al trabajo. Pueden ser algunas gabachas, zapatos especiales para los pisos en los cuales van a ingresar y demás. Todo eso sí podríamos aplicar los incentivos del régimen. ¿Y por qué? Porque es necesario para yo poder llevar a cabo ese proceso productivo. Entonces, esa es la línea de vinculación que tenemos que tener cuidado. Y por supuesto, pueden haber casos en áreas grises, pero ahí tal vez el detalle de ir caso por caso identificando si de pronto podríamos aplicarlo o no aplicarlo para evitar un uso incorrecto de lo que es ese beneficio fiscal. También otro ejemplo es la alimentación, porque el reglamento nos habla de la alimentación, pero es, digámoslo así, bastante general, además de que el reglamento no establece una lista taxativa, es más bien ejemplificativa. Entonces, en el caso de la alimentación, lo que la Administración Tributaria ha dicho es que cuando se trata de un subsidio, en donde la empresa asume una parte y el colaborador otra, solamente la porción que paga la empresa está exenta. Es decir, el prestador del servicio de alimentación va a tener que emitir dos comprobantes electrónicos, uno a la empresa, exento, y otro al colaborador, cobrándole el IVA sobre la porción de lo que la persona está pagando. Entonces es también un tema interesante. Igual va a pasar con el transporte, por ejemplo, o inclusive había un oficio de hace unos años con las pólizas de gastos médicos, que son bastante comunes, en donde a pesar de que tienen una tarifa reducida, la Administración Tributaria en aquella oportunidad había considerado que no se podía adquirir exento porque es un beneficio finalmente de los empleados y no como tal de la empresa. Ahora bien, esto desde la perspectiva del IVA. ¿Cómo lo podríamos ver ahora desde la perspectiva del impuesto sobre la renta? Claro, en el impuesto sobre la renta, fundamental entender cuáles son los ingresos que yo estoy teniendo, ¿verdad? Entonces está también muy bien identificado a nivel del estado de resultados qué son las distintas cuentas de ingresos que yo tengo y en qué medida están vinculadas o no con las actividades autorizadas. Este aspecto me gustaría mucho puntualizar el cuidado que debemos tener también, por ejemplo, cuando incorporamos una nueva línea de producción o una nueva línea de servicio, porque de pronto podríamos considerar que eso ya se encuentra autorizado, ¿verdad? Y de pronto, como les comentaba anteriormente, revisamos el acuerdo ejecutivo, revisamos igualmente la documentación de la solicitud de ingreso o renovación de beneficios y nos damos cuenta que tal vez ese servicio o nuevo producto no está autorizado dentro del régimen de zonas francas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese ingreso, a pesar de que forme parte de nuestro proceso productivo, al no estar autorizado, debería encontrarse grabado como el impuesto sobre la renta. Entonces sí es fundamental siempre tener muy presente exactamente cuáles son los ingresos que yo tengo autorizados y además ver lo que podrían ser las fechas de pronto de renovación que yo pueda tener de incentivos fiscales, porque de pronto puede suceder que tenemos, por decirlo algo, pensemos en una empresa que tiene este escenario del impuesto sobre la renta, 8 años 100% exento, los siguientes 4 años 50% exento. Pero entonces, claro, ya estamos de pronto en el año 10, tenemos una renovación de incentivos, volvemos a estar 100% exentos, pero cuidado con la fecha.
que de pronto más bien estemos tomando ingresos que dependiendo de cuando a mí me hace la notificación de la renovación de incentivos, sea ese ingreso anterior y lo estoy considerando 100% exento. Es decir, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en esos casos de renovaciones para entender a partir de en qué fecha yo puedo considerar un ingreso exento o grabado con una tarifa reducida del impuesto. Pero en particular y en esencia sí es fundamental que veamos eso, es decir, acuerdo ejecutivo, los apartados y líneas de ingreso que yo estoy teniendo y por supuesto que sea un ingreso propio de mi proceso productivo y no sean otros ingresos distintos, ajenos a mi actividad económica, los cuales en definitiva sí deberían encontrarse grabados con el impuesto sobre la renta. Y otro tema también a partir de la reforma fiscal son las rentas y ganancias y pérdidas de capital. Hay que tener mucho cuidado de ver cuál es la actividad autorizada, que normalmente, no regla general, pero normalmente va el impuesto a las utilidades, y si se trata de una renta o una ganancia de capital. Por ejemplo, una empresa del régimen que tenga un certificado de depósito, lo normal va a ser que el banco aplique una retención, porque es una inversión pasiva, digámoslo así, que genera un ingreso por intereses y no un ingreso por una venta de un bien o un servicio, que es en esencia lo que está autorizado, como vos decís. Entonces las empresas también deben identificar muy bien cuándo el ingreso pueda ser o no cubierto. Además de que nuestra ley de impuesto de renta tiene otra complejidad, que es la integración o la afectación de rentas, que eso también les va a aplicar a las empresas del régimen de zonas francas, en donde si es un ingreso afecto o integrado a la actividad lucrativa, va a tributar el impuesto a las utilidades. Y si no, en el impuesto de rentas y ganancias y pérdidas de capital, en el capítulo 11. Entonces, también eso es sumamente importante. Otro tema, Eric, que tal vez podríamos comentar es el requisito de hacer una conciliación fiscal. Una empresa podría considerar que como está totalmente exenta, tal vez no le aplica, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Sí, eso es fundamental porque no tenemos que olvidar que lo que tiene la empresa beneficiaria es una exención, pero yo siempre soy un contribuyente. Entonces, al yo ser un contribuyente, mantengo lo que son mis obligaciones formales de frente al fisco, siendo que igualmente, a pesar de que, claro, yo pueda llevar mi contabilidad de conformidad con la NIF, o la normativa contable aplicable, siempre necesito hacer una conciliación fiscal para efectos de presentar la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Y qué ocurre aquí? Y tal vez es un aspecto muy importante. De pronto el día de hoy podríamos decir que estamos exentos. Estamos dentro del plazo de exención de renta a los 8 años, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si de pronto llego al año 9 o al año 10 y si voy en adelante estoy exento hasta un 50%? Entonces, claro, ya tengo un ingreso gravable que es de interés para el fisco. El fisco desearía ver que no haya un perjuicio fiscal, que yo esté aplicando bien todas las reglas de deducibilidad de gastos y que igualmente esa diferencia entre lo que es la normativa contable financiera y fiscal se esté aplicando los ajustes correspondientes mediante la conciliación fiscal. Entonces, en definitiva, es algo que no podemos perder de vista, es decir, mantener siempre, a pesar de que estemos exentos, todo el control de lo que sería propiamente cuáles son esos ingresos no gravables, gastos deducibles, no deducibles, que tengamos la documentación soporte para respaldar aquellos gastos deducibles y mediante todo eso, eventualmente cuando tengamos una situación, por ejemplo, de que un ingreso ya ahora se encuentra grabado porque nos pasamos de esos plazos de exención, toda la documentación historial de la empresa es conforme, es coincidente, ¿verdad? Es una misma línea de tiempo en la cual yo puedo explicar por qué considero, por ejemplo, al gasto como deducible y ahora sí un ingreso gravable, producto, por ejemplo, de esta reducción en el beneficio. Y también podríamos comentar temas como precios de transferencia, porque las empresas del régimen, aunque sean exentas, tienen que cumplir con la normativa de precios de transferencia. También tienen el deber de emitir comprobantes electrónicos, que eso fue un proceso interesante porque antes del 2019 las empresas no tenían la obligación. Después del 2019 empezaron a tener la obligación. Entonces, independientemente de que estén totalmente exentas de renta y estén exentas de IVA, tienen que emitir comprobante electrónico, ¿verdad? Eso es algo que no podemos dejar de lado. Adicionalmente, con la implementación de TribuCR, ahora las empresas también tienen que realizar todo el proceso de migración a la nueva plataforma y comenzar a cumplir con sus obligaciones en este mecanismo a partir de justamente el 6 de este mes de octubre. Entonces, esos eran algunos temas muy importantes que queríamos tocar de cara a aspectos fiscales del régimen de zonas francas. Muchas gracias, Eric, por tus valiosos aportes y
a las personas que nos escuchan y nos ven, igualmente invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como KPMG en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias.